Los cristianos no predicamos la ley. Los cristianos predicamos a Cristo. En Comunidad Apostólica no predicamos la ley de Moisés, predicamos a Cristo. Y esto lo digo porque hay muchas personas que insisten en que volvamos a la ley, en la importancia de la ley. Pero como hemos titulado nuestra plática de hoy, hablamos de la nueva ley en Cristo y el Espíritu Santo. Una nueva ley. ¿Qué significa eso de una nueva ley? Por lo pronto, no es la ley de Moisés. Vamos a el libro de los Hechos, en su capítulo 15, en el verso 21, donde dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Recuerde el contexto. Algunos fariseos, sobre todo, están insistiendo que los no judíos que han creído en Jesús se conviertan en judíos. ¿Cómo se convertirían en judíos? Circuncidándose y tratando de cumplir, de guardar todos los preceptos de la ley de Moisés. Hay una gran discusión en la iglesia de aquel entonces. Los apóstoles y los ancianos llegan a una conclusión. Quienes no son judíos no necesitan guardar la ley de Moisés. Los que son judíos y nacieron en esa religión y en esa cultura pueden guardarla si quieren, siempre y cuando sepan que la ley no es el camino, no es el instrumento de la salvación. El camino de la salvación es Jesucristo. Y los gentiles en particular no necesitan, no están obligados a cumplir la ley de Moisés, que para ellos no es parte de la herencia en la que nacieron. No son judíos de raza, no son judíos de religión. Ellos han venido a Jesucristo directamente desde las religiones paganas y no necesitan cumplir la ley. Eso es lo que los apóstoles y los ancianos de la iglesia primitiva han decidido. Esa conclusión nos alcanza a nosotros. Si tuviésemos que preguntarnos si hay que regresar al Levítico, al Éxodo, al Deuteronomio y tratar de cumplir todo lo que está allí, la respuesta es no. La respuesta es que la ley tuvo sus funciones y sus propósitos en un tiempo, pero que Dios se ha revelado ahora en Jesucristo, y Jesucristo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no dijo, la ley es el camino. Dijo, yo soy el camino. Por eso digo, predicamos a Jesucristo, no predicamos la ley de Moisés. Una vez que los apóstoles han concluido que los gentiles, entiéndase que los gentiles somos todas las personas no judías de nacimiento, no tenemos que guardar la ley mosaica, entonces dice el verso que acabo de leer. Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Leyendo un artículo de una mujer judaizante, ella pretendía inferir de este versículo que una vez que los gentiles creyeran en Jesús y se bautizaran, entonces tenían que ir cada día de reposo a la sinagoga a aprender la ley. Pero eso no es lo que dice el texto, ni mucho menos el contexto, ¿no? Lo que está diciendo es que precisamente porque han creído en Jesús, la iglesia no tiene que repetir la predicación que el judaísmo ya tiene bajo su propio cargo. Por lo pronto vamos a comentar
varias cosas, ¿no? ¿Por qué la sinagoga, a falta de templo, el templo de Jerusalén, que ocupó un lugar central desde los tiempos del rey Ezequías y después del rey Josías? Espero no aburrirlos con historia. Estoy hablando de entre el siglo VIII, fines del siglo VIII y el siglo VII antes de Cristo. Allí cobró el mayor auge el templo de Jerusalén y se propuso para guardar una identidad política que fuera el único santuario y todos los demás fueron destruidos. La arqueología prueba de otros santuarios destruidos. Y sin embargo no tenemos ningún resto arqueológico de un templo en los tiempos de Salomón. Eso es sorprendente, ¿no? Cuando menos el templo de Ezequías y de Josías después fue destruido por los babilonios en el año 587 antes de Cristo. Entonces, si los judíos estaban acostumbrados a reunirse siempre en el templo y si vivían en otros lugares, a hacer peregrinaciones cuando menos 3 veces al año para llegar a ese templo, y luego ese templo está destruido, ¿cuál fue la respuesta o la solución que el judaísmo propuso? De hecho, lo que podemos llamar propiamente el judaísmo naciente, con Esdras, creó una institución nueva que es la sinagoga. La sinagoga estaba hecha para sustituir al templo, ante la falta de templo. La palabra sinagoga en hebreo, Beit Knesset, que quiere decir la casa de la asamblea, fue hecha para un lugar de reunión, al no haber un templo, y que ahí los judíos pudiesen reunirse para que la Torá o la ley fuese explicada por otra institución que nacía a la par de ellos, de la sinagoga, los rabinos. Curioso, en la Torá, en el Pentateuco, no se encuentra la palabra sinagoga, ni la palabra rabino, ¿no? Dato curioso. En fin, ¿por qué los apóstoles no lo que quieren decir aquí no es que los cristianos ahora tendrían que reunirse en las sinagogas? En primer lugar, porque no es que después de la conversión deberían asistir y aprenderse la ley de Moisés, porque eso implicaría que al final tendrían que circuncidarse. No se puede ser judío sin la circuncisión. Como de hecho tendríamos que decir que no se puede ser cristiano sin el bautismo. No es que el bautismo sea mágico ni que la circuncisión sea mágica, pero son señales exteriores, signos, que implican o evidencian la decisión de la persona. Entonces, si los apóstoles pretendieran que los cristianos, una vez bautizados, continuasen asistiendo cada sábado o día de reposo, Shabbat, a la sinagoga, tendríamos que suponer que terminarían circuncidándose. Y hemos visto ya en toda la carta a los Gálatas que esa no es la idea. La segunda razón es que si la sinagoga nació para sustituir al templo, en la concepción cristiana, es importante reunirse, por supuesto. Digamos, hay una analogía entre nuestras reuniones y las reuniones de la sinagoga, pero hay también una diferencia muy grande. La sinagoga es un sustituto del templo, mientras que la iglesia es el templo. La iglesia no pretende tener un templo. La iglesia no debería suponer que una construcción de ladrillos o de piedras es la casa de Dios. La casa de Dios somos los creyentes. Ahí hay una diferencia fundamental. Otra diferencia también es que si los cristianos hubiesen tenido que asistir cada sábado a la sinagoga, resulta que los rabinos que explicaban la ley y los profetas en la sinagoga no conocían o no habían creído a Cristo, y entonces
cómo podrían haber explicado desde la perspectiva cristiana la ley y los profetas. Los gentiles acababan de convertirse a Jesús. Y entonces era importante conocer ahora y entender el Antiguo Testamento, llamado en la propia Biblia, la ley y los profetas, desde la óptica de Cristo. Así que si tuviésemos que pensar que ellos tenían que, después de su bautismo, ir a la sinagoga, ¿quién les iba a explicar la ley y los profetas desde la óptica de Cristo? Si los rabinos que estaban allí habían decidido no creer en Cristo. ¿No expulsaron a Pablo? ¿No lo apedrearon a él y a Bernabé? ¿No fueron de ciudad en ciudad asusando a la gente para que los corrieran y los mataran? Entonces, ¿cómo les iban a estar pidiendo que fueran a la sinagoga? ¿No? Esa interpretación judaizante es totalmente equivocada. No vamos a leer tantos versos de Gálatas como en una ocasión pasada, pero sí quiero ir a Gálatas capítulo 5, en sus versos 3 y 4. Gálatas 5, 3 y 4. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Hay que entender esto. Yo he conocido personas que quieren guardar la ley, pero no se han circuncidado. Eso no se puede. Y si alguien se quiere circuncidar, está obligado a guardar toda la ley. Pero dice el verso que sigue: pues nosotros por el Espíritu, el 4, ¿verdad? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿No? Noten el contraste, o es la gracia o es la ley. De la plática del domingo pasado, pues ya empezamos a recibir algunas pedradas de los judaizantes ahí en las redes sociales, ¿no? No es extraño, no me comparo con Pablo ni mucho menos, pero al propio Pablo lo rechazaron a veces hasta iglesias que él había fundado, porque llegaron apóstoles, de los cuales él dice irónicamente, grandes apóstoles, que empezaron a enseñar a los creyentes a judaizar y los creyentes se dejaron seducir. La palabra que usa Pablo en Gálatas es quien nos ha fascinado, que fíjense qué curioso, se podría traducir quien nos ha hechizado, los judaizantes, ¿no? Entonces que los judaizantes hoy nos ataquen y nos quieran apedrear, aunque sea mediáticamente, es comprensible. Y alguien por ahí comentaba que lo que no nos salva son las obras de la ley. Y con eso quiere entender que los sacrificios y las ceremonias no son las que nos salvan, pero sí la parte moral de la ley. ¿No? Recuerden lo que ya comentamos la vez pasada. Las ceremonias y los sacrificios de la ley son lo más fácil. ¿Qué le gusta a la gente? A la gente le gusta el rito, las ceremonias, las peregrinaciones, las fiestas religiosas, ¿no? En eso todo el mundo está. Quien lleve la clase de vida que lleve, tan pecaminosa como quiera, pero eso sí está en la fiesta, ¿no? Aunque sea para emborracharse, pero a la fiesta no falta. Si por las obras de la ley entendiésemos las ceremonias, entonces no hemos entendido el problema que Pablo plantea. Pablo dice que el problema de la ley es el problema moral, porque yo no tengo la capacidad moral de cumplir la ley, de dejar de pecar. El problema con la ley es que la ley me dice lo que es bueno, pero yo no puedo dejar de pecar. Y entonces, como acabamos de leer aquí, si yo quisiese guardar la ley, tendría que circuncidarme y estaría obligado a guardarla toda, pero entonces habría caído de la gracia, porque gracia significa un regalo inmerecido. Quien cree que la ley o cumplir la ley en sus preceptos morales es el camino de la salvación, piensa que en el fondo puede ser merecedor de la resurrección.
vamos a decirlo, de la resurrección. Es como si le preguntáramos, ¿tú vas a resucitar para vida eterna? Sí. ¿Y cómo estás seguro? Porque yo guardo la ley. ¿En quién está confiando? En Él, en sus méritos. ¿Y qué significa la gracia? Que Dios nos ha regalado la vida eterna. Eso es tan maravilloso y a la vez tan escandalizante. ¿Cómo Dios va a regalar la vida eterna? ¿No me la tengo que ganar? No te la tienes que ganar porque no te la puedes ganar. Para podérmela ganar yo o usted, necesitaríamos no pecar nunca. ¿Vino hoy el que no peca nunca? ¿No vino? Bueno, no nos podemos ganar la vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios. De lo contrario, Jesucristo no hubiera muerto por nosotros. ¿Por qué iba a morir Jesús si cada uno de nosotros se podía ganar la vida eterna? Él se hubiera quedado tan tranquilo en el cielo diciendo, acá lo estoy esperando, ¿no? Pero Jesús por amor decidió venir a mostrarse con el amor de Dios, de su Padre, que nos recibe, que nos reconcilia, sin que lo merezcamos, gratuitamente. Eso es lo que tiene que quedar claro. Yo no merezco el amor de Dios, no merezco llegar a la resurrección, no merezco la salvación. La he recibido gratis. La he recibido porque Dios quiere. La he recibido porque me la regaló. Eso se llama gracia. El término es muy teológico, ¿no? Gracia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es que lo ha regalado sin que yo lo merezca. Por eso dice Pablo, repito este verso 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley, entiendas especialmente los preceptos morales, os justificáis. De la gracia habéis caído. O sea, es como decir, yo creía en Dios y en Jesucristo que me salvó, que me perdonó por gracia, pero ahora prefiero salvarme yo mismo por la ley. ¿Eso qué significa? Me desprendo de Cristo y ya no quiero el regalo, ahora me lo quiero ganar yo. Creo que soy capaz de ganármelo. Por supuesto, eso no es más que orgullo, ¿no? Entonces, ¿por qué la iglesia iba a predicar? Dice, esta frase, vuelvo a Hechos 15, esta frase donde dice, ya Moisés tiene quien lo predique en las sinagogas cada sábado, implica, ¿por qué la iglesia tendría que predicar? ¿Por qué tendría que duplicar lo que ya se predica en otro ámbito? La iglesia no puede predicar nada que no sea su preocupación primordial. La iglesia no puede predicar nada que no tenga el poder soteriológico. Soter en griego quiere decir salvador. Nada que no tenga el poder de salvación es tarea en la predicación de la iglesia. Nosotros estamos solamente para predicar ¿qué? Como dice Pablo en Romanos, el evangelio de Dios es poder para salvación. La iglesia no puede estar predicando otra cosa. Si la iglesia se pusiera a predicar la ley, la tradición, el judaísmo, las fiestas, habría perdido su razón primordial. Miren, no solamente eso. Hay iglesias hoy, bueno, de hace décadas, que más que el evangelio empezaron a predicar sobre la ecología, sobre el cuidado del ambiente y la lucha contra la contaminación. Otras iglesias empezaron a predicar sobre el feminismo, el género, la equidad y todas las ramas anexas y conexas del tema, ¿no? Otras iglesias empezaron a predicar la migración, bueno, acerca del problema de los migrantes, el sufrimiento, el apoyo social, la obra política que los cristianos tenemos que hacer. Otras empezaron a predicar contra la injusticia económica y las soluciones políticas, económicas, filosóficas,
que tendríamos que plantear para resolver el problema de la injusticia económica. ¿Cuál es el problema y cuál fue el resultado? No es que nosotros estemos de acuerdo con que el ambiente se contamine, ni estamos de acuerdo con que la mujer sea maltratada, ni estamos de acuerdo con que los migrantes sufran, ni con que haya injusticia político-económica. No es que estemos de acuerdo con eso. Por supuesto, hay que denunciar ese tipo de pecado que es parte de la tarea profética de la Iglesia. Pero lo que siempre debe estar en el primer término, lo que siempre debe de predicarse, cuando digo siempre, quiero decir en cada sermón, en cada plática, en cada púlpito, es Jesucristo y su poder de salvación. Cuando eso se dejó de predicar, digo, ¿cuál fue el resultado? Templos vacíos. No es de ahora, digo, tiene décadas. Si alguno de ustedes ha ido a Europa, no crean que yo. Nuestra hermana Maru acaba de regresar y es testigo de algo que les estoy diciendo. Muchos templos vacíos. Vacíos. Templos que ya son gimnasios, que ya son salones de fiestas, que ya son museos, o que todavía son templos pero nadie va. Usted y yo que estamos reunidos en este precario patio y que sabemos que nos va a costar muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo llegar a tener un auditorio, podemos entristecernos al saber que aquellos edificios maravillosos, aquellos templos europeos, están vacíos. ¿Cómo puede ser que la gente que hace muchos años puso todo su esfuerzo para tener esos lugares de reunión, si hoy supiera que están perdidos, si hoy supiera que se venden en 3 pesos porque nadie los quiere? ¿No es triste? ¿Y por qué pasó esto con las iglesias? Porque empezaron a predicar lo que se predicaba en otros lados, lo que era la tarea de otros grupos, de otras asociaciones, de otros movimientos, y dejaron de predicar lo que la iglesia tenía que predicar. A Jesucristo como Salvador, la llenura del Espíritu Santo, la autoridad de la palabra de Dios. Eso no lo podemos dejar de predicar. So pena de que el mundo nos desprecie. Porque al principio parece que el mundo simpatiza con nosotros. Es que ustedes son una iglesia, ¿qué se les antoja? Feminista, ecológica. Qué bueno, ¿no? Pero si la gente dice, pues la iglesia predica lo mismo que me predican acá, ¿a qué voy a la iglesia? El mundo va a menospreciar a la iglesia. Si la iglesia predica el mensaje que le toca predicar, tiene que suceder una de 2 cosas. Habrá gente que se sienta atraída a venir a Jesucristo como algo absolutamente distinto, trascendente a toda otra actividad humana. Y habrá otro grupo de gente que nos odiará por predicar precisamente a Jesucristo. Si empezamos a predicar lo que todo el mundo cree, lo que todo el mundo enseña y lo que a todo el mundo le gusta, el resultado es el menosprecio para la iglesia. El abandono de los jóvenes cristianos, ¿no? ¿Quiénes abandonaron primero esas iglesias de las cuales les platico? Pues los jóvenes, ¿no? Las que quedan abiertas están llenas de viejitos como yo, ¿no? Los jóvenes se han ido. No podemos perder el mensaje que nos ha sido encomendado, Jesucristo, ¿sí? Muy bien, por eso la iglesia dice, nosotros no vamos a andar predicando a Moisés ni la ley, vamos a predicar a Jesucristo. Ahí en Hechos 15, regresemos tantito al verso 8, para que no lo olvidemos. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Porque es claro que en el contexto no se habla de que a fin de cuentas los gentiles se bauticen y sean cristianos, pero luego se vayan a cumplir la ley. ¿Por qué no? Porque está diciendo este verso 8 que Dios mostró
su aceptación y su amor por los gentiles, que no tenían la ley, dándoles el Espíritu Santo, dándoles la salvación, igual que a los judíos que tenían la ley. ¿Por qué? Porque la salvación no se obtiene porque tenemos la ley o porque no tenemos la ley. ¿Cómo lo expresa Pablo en Gálatas? No vale la circuncisión, sino ni la incircuncisión, ni una ni otra, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura en Cristo. La nueva criatura en Cristo. Y dice el verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Quiénes nosotros? Los judíos. Dios no hizo ninguna diferencia entre judíos y gentiles, sino que a los gentiles les purificó su corazón a través de la fe, a través de la fe. Ahora que está este conflicto intensificado entre Israel e Irán, el murmullo, el escándalo dentro de las iglesias ha crecido. Parece que en algún bombardeo Israel mató a un líder de Hamas, ¿no? Y entonces Irak amenazó con una invasión inmediata. Y entonces, bueno, lo que yo vi es que muchos cristianos empezaron a pedir oración por Israel, ¿no? A ver, acuérdense, ¿a quién prefiere Dios? ¿A los judíos o a los iraníes? ¿A los judíos o a los palestinos? A ninguno. ¿No? O sea, a ninguno prefiere, ¿no? Nos ama a todos por igual, por igual. Y entonces si vamos a orar por Israel, ¿por qué no oramos por Irán? ¿Por qué no oramos por Oaxaca o por cualquier otra cosa? ¿No? Me invitaron a dar una plática en la semana en donde supuestamente iba a llegar la embajadora de Israel y todo el mundo estaba muy emocionado, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Digo, se le puede recibir con todo respeto como recibiríamos al embajador de Inglaterra o de Argentina o de donde quieran, ¿no? Pero aquí está diciendo que Dios no ha hecho diferencia entre judíos y gentiles. Algo que les he dicho en otras ocasiones. Jesús murió por nosotros. No se puede morir más por unos que por otros. El que está muerto, ¿no? No puedo decir, mira, por ti me morí poquito y por ti me morí mucho. Pues no, Jesús se murió por todos, por igual, por igual. Y entonces, quede claro al regresar a estos versos 8 y 9, lo que dice que Dios ha dado testimonio de aceptar a los gentiles, salvándoles, dándoles el Espíritu Santo, y como dice el final del verso 9, purificando por la fe sus corazones. Déjenme hacer aquí un paréntesis, porque hay ciertas doctrinas que enseñan que primero Dios a los elegidos les cambia el corazón y por eso ya pueden creer. Y otros, más todavía en el extremo, dicen que Dios a los elegidos les ha puesto en su corazón un motivo básico correcto y por eso ya pueden creer. Aquí no dice eso. Esas afirmaciones eliminarían al ser humano su libertad, su voluntad, su capacidad de responder al amor de Dios. No está diciendo que Dios nos cambió el corazón porque Él quiso y ni nos dimos cuenta y de repente pues ya creímos, no porque quisiéramos creer, sino porque nos pusieron un corazón creyente. Aquí está diciendo que aquellos que decidieron creer fueron purificados. Porque la fe es una decisión que parte del corazón, que significa el centro de la voluntad del ser humano. ¿Sí? Bueno, sigo adelante. Vamos al verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos.
Una vez que los apóstoles han llegado a la conclusión de que los gentiles no tenemos que guardar la ley de Moisés, al rato insistiremos por qué otra vez, ¿no? Pero una vez que han llegado a esa conclusión, dicen, vamos a hacérselo saber a las iglesias, en primer lugar a las que enviaron a Bernabé y a Pablo. ¿Sí se acuerdan? La discusión de si los gentiles se tenían que circuncidar o no, ¿dónde se originó? En Antioquía de Siria, ¿no? Que en este momento es otro país en conflicto con Israel, ¿no? Pues ahí estaba la iglesia cristiana, en Antioquía de Siria. Ahí se originó, la discusión. Y la iglesia mandó a Bernabé y a Pablo a Jerusalén para que se resolviera el problema. Ahora Jerusalén decide enviarlos de regreso con las conclusiones. ¿Sí nos ubicamos? ¿A quiénes mandaron? Bueno, pues a los primeros que se encomendó precisamente Bernabé y Pablo. Muy brevemente, acuérdense de estos 4 personajes. Bernabé, de quien se habla desde el capítulo 4 del libro de Hechos, que se llamaba en realidad José. Su apodo es arameo, Bernabí, hijo de la consolación o hijo del profeta, porque la tarea del profeta es consolar. Bueno, este Bernabé que se había desprendido de una propiedad muy valiosa para que se vendiera y el dinero se repartiera entre los pobres. Ese es Bernabé. Bernabé que luego fue a buscar a Pablo cuando Pablo andaba todo desanimado y lo trajo a Antioquía. Y en Antioquía Bernabé era uno de los pastores. ¿Sí ya recordaron a Bernabé? Pablo, que se llamaba Saulo, que era un rabino fariseo, de estos que también quieren perseguir a los que predicamos a Cristo. Así lo hizo, ¿no? Pablo persiguió, llevó a la cárcel, no duden que algunas mujeres de los cabellos las arrastró y no sabemos a quién mató. Persiguió a la iglesia porque él defendía la ley de Moisés. O sea, si alguien todavía tiene duda de por qué se contrasta el evangelio con la ley, pues ahí está Pablo. Cuando Pablo defendía la ley, persiguió a los cristianos. Cuando se hizo cristiano, entendió lo que nos dice en Romanos 7. Nosotros ya nos morimos a la ley. Al haber muerto con Cristo en la cruz, creyendo en Él, morimos con Cristo en la cruz, estamos muertos para la ley. Y entonces, recuerden que cambió su nombre, Saulo al latín Paulo, que significa pequeño. Saulo, derivado de Saúl, el primer rey de Israel, que además era el más alto de todos, ¿no? El más importante. Dijo, ya no me voy a llamar Saulo, me voy a llamar pequeño, me voy a llamar Paulo. ¿Sí? Luego se dice de este Judas Barsabás. No es Judas, por supuesto, el que se ahorcó, o sea, ya se había ahorcado. Había otro Judas también en el grupo de los 12, y había otro Judas que era hermano de Jesús. Este es otro Judas. Judas entonces no era un nombre malo. Hoy no creo que algunos papás le pusieran a su hijito Judas, ¿no? O sea, por la historia, pero es que Judas en realidad era Judá, una de las 12 tribus, que al final del periodo babilonio sobrevivió a las destrucciones que otras de las tribus experimentaron. Judá era un hijo de Jacob, una de las 12 tribus, de donde deriva el nombre judío, y que según algunos podría significar alabanza. Entonces mucha gente se llamaba Judas o Judá, ¿no? O sea, era un nombre muy común. Ponerle el día de la circuncisión, ponerle Judá a un niño, pues era evocar a un muy importante personaje, a un patriarca de la antigüedad. Así que había muchos Judas, ¿no?
Este Judas no sabemos nada más, que se apellidaba o Barsabás o hijo de Sabás. Bar en arameo es hijo. Barsabás, y Sabás también es la raíz aramea de descanso o Shabbat, hijo del descanso. ¿Quién sabe por qué se llamaba así, no? Y luego dice, y Silas, que después se volvió compañero de Pablo, y a veces es nombrado en la Biblia como Silvano, y que al final lo vemos mencionado en la primera carta de Pedro, cuando Pablo ya había muerto. Estos son los 4 personajes que la iglesia envía con una carta, como dicen los versos. Pasemos al 25. Ahorita me regreso al 24. Vamos al 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. O sea, les mandamos de regreso a los que ustedes nos enviaron. Y aparte los acompañan otros 2. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tanto Bernabé y Pablo como los que los acompañaban. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Estos 4 hombres van con una carta, seguramente es un rollo, ¿no? Como eran las cartas antiguas, ¿no? Enrolladita. Tal vez lacrada, no sé. Pero aparte de palabra, dice, ellos iban como testigos para corroborar lo que se había concluido en aquella reunión que podríamos llamar el primer concilio. Bueno, entonces ya regresemos al 24. ¿Todavía están conmigo o ya se durmieron? ¿Todavía no se duermen? ...24... Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Noten cómo se deslinda la iglesia del movimiento judaizante que más tarde será conocido en la historia como los ebionitas. La iglesia se distingue claramente. Entonces, este verso 24 implica varias cosas. Primero, salieron de nosotros, pero no los mandamos nosotros. Eso pasa constantemente, ¿no? Miren, a veces es desconsolador ver el abanico tan amplio de opiniones doctrinales. Yo no sé si a usted le pasa, ¿no? Por un lado uno diría, qué bueno que hay más creyentes, que hay más cursos, que mucha gente está hablando de la Biblia. Y luego los algoritmos de las redes, pues como ven alguna cosa de Biblia, pues ya te mandan todo lo que tiene que ver con Biblia. Y hay cosas que la verdad ni queremos, ¿no? Pero te das cuenta de otra cosa, que se están predicando tantas doctrinas diferentes que a veces entristece. Y esto es porque, debiendo ser la iglesia unida y todos manteniendo una adherencia absoluta a la palabra de Dios, de repente alguien empieza a separarse, a desviarse, y tendríamos que decir, salieron de nosotros, pero nosotros no los mandamos. Lo dice también la primera carta de Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y se manifestó que no eran de nosotros. Pablo también lo advierte cuando se despide de los ancianos de algunas iglesias del Asia Menor, a los cuales no va a volver a ver nunca. Y al despedirse les dice, tengan cuidado de la iglesia de Dios, porque aún de entre ustedes, está hablando a pastores, aún de entre ustedes se levantarán lobos rapaces. Impresionante, ¿no? No solo de fuera, sino de donde va a salir mucha herejía, mucha disidencia, muchas doctrinas extrañas. De dentro, incluso de pastores.
Claro, parte del problema es a veces la poca preparación de los pastores. Y entonces resulta que llega una corriente X y arrastra al pastor y con él a toda la iglesia. Salieron de nosotros, pero no los mandamos nosotros. Sino que, noten lo que dice después. Os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Es una palabra fuerte. Quitarle la paz a las personas. Podría traducirse así, ¿no? Inquietar su manera de pensar, pero no para bien. Las dudas académicas son buenas, son para bien. El que no duda no aprende. El que no pregunta no resuelve sus problemas, ¿no? Pero la perturbación del alma es poner cargas y deseos de desviar a las personas de una doctrina correcta. ¿Cómo perturban a las almas? Dice, mandando circuncidaros y guardar la ley. Noten, el problema no es que estuviesen imponiendo ceremonias o sacrificios. Mucho menos después de que el templo fue destruido en el año 70 nuevamente. Ese templo que les dije que se destruyó antes de Cristo, se volvió a construir y nuevamente fue destruido en el año 70. Ni siquiera el judaísmo podría hoy guardar todos los preceptos referentes a sacrificios que solo se realizaban en el templo desde la óptica deuteronomista. Entonces no se refiere a eso, se refiere a todos los mandatos de la ley. Para decirlo con Maimónides, a los 613 preceptos o misbot de la ley de Moisés. Gálatas 3, no perdamos Hechos 15, pero vamos rápidamente a Gálatas 3, que dice en el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Este es un versículo difícil porque se ha malentendido, ¿no? Hoy en ciertos ámbitos de los creyentes se maneja la doctrina de las maldiciones, ¿no? Pero es que tal vez tú traigas una maldición generacional. ¿Por qué no encuentro trabajo? Es que tu papá tampoco encontraba trabajo. Traes una maldición generacional. ¿Por qué se divorció fulanita? Pues porque sus papás se divorciaron. Trae una maldición generacional. Eso no está en la Biblia, hermano. No está en la Biblia. Pensar que cualquier problema o pecado que no hemos vencido es una maldición es confundir el cristianismo con la hechicería. Conceptuar la maldición como una especie de atadura, mala vibra, mala energía, oscura, negativa, que nos estorba, eso es hechicería. En la Biblia no existe eso por una razón muy sencilla. Ser cristiano es reconocer que el dueño y señor de mi vida es Jesucristo. Así que no puede haber malas vibras ni horóscopos que me puedan impedir vivir la vida cristiana, ¿no? Hemos sido llamados a libertad. Y entonces de ahí se supone también equivocadamente que si tú traes una maldición, oramos por ti, por liberación, y ya te vas sin la maldición y todo se va a arreglar. Entonces, como en el ejemplo que estoy poniendo. Tal pareja se está divorciando. A ver, vengan. Es que sus papás también se divorciaron. Ustedes traen una maldición de divorcio. Ahorita vamos a orar por ustedes. Vamos a reprender toda maldición de divorcio y ya se va a arreglar todo. A ver, sobre todo los que están casados. Después de una oración así, ¿ya se arregló todo? O van a seguir de la greña. Pero lo más seguro, ¿no? Porque así no se arreglan las cosas. No son oraciones mágicas, ¿no?
no es una limpia cristiana. Les vamos a hacer una limpia cristiana para que no tengan problemas en sus matrimonios. En la Biblia la palabra maldición significa otra cosa, que es lo que acabamos de leer. La maldición es la justa sentencia de Dios para quien no cumple la ley. Deuteronomio, en todo el código de las bendiciones y maldiciones, toda la sección final del libro del Deuteronomio, dice que los israelitas al pasar el Jordán lo pasaron, este es otro relato diferente al Éxodo, muy al norte, en la región de Siquem, y ahí Dios hizo un pacto con las tribus, en medio de dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Y que en el monte Gerizim, que después sería el lugar sagrado del templo samaritano, se leyeron las bendiciones. ¿Qué dicen las bendiciones del Deuteronomio? Que si tú cumples los preceptos que yo te mando hoy, entonces tu mujer será fértil y tendrás la tierra que te he prometido, y tendrás muchos hijos, y tendrás riqueza, y tus enemigos no te podrán hacer frente, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego se leyeron las maldiciones en el monte Ebal. ¿Y qué decían las maldiciones? Que si no cumplías los preceptos de la ley, y no solo los ceremoniales, ¿no?, ante todo los morales, acuérdense que ese es el verdadero problema, entonces tu mujer será estéril, abortará, tu ganado también se acabará, te llegará la enfermedad y serás dispersado entre las naciones. Y aún allá serás perseguido. Ese es el concepto teológico del pacto del Deuteronomio. Entonces, cuando se habla de la maldición de la ley, se habla del castigo por no haber cumplido la ley. Hace rato pregunté, gracias, ¿quién de nosotros nunca peca? Demos tiempo. Si todos nosotros pecamos, ¿qué quiere decir? Que si quebrantar la ley nos trae una justa sentencia de parte de Dios. Aunque suena muy feo, ¿no? En ese sentido estamos maldecidos. La sentencia de la maldición la expresa Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí está. Bueno, ¿qué hizo Jesucristo? Lea otra vez conmigo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, ya no está sobre nosotros la condena por parte de Dios. Dios no nos condena. ¿Por qué Dios no nos condena? Porque Cristo fue hecho por nosotros maldición. Ah, caray, suena hasta poco reverente. Sí, pero noten en qué sentido lo está diciendo. Que Jesús cargó con nosotros la sentencia que nosotros merecíamos. Piense en Barrabás. Está Jesús y está Barrabás y está Pilatos, ¿no? Y entonces Pilatos dice, ¿a quién quieren que le suelte? De esos dos reos, ¿cuál merecía morir? Barrabás. ¿A quién quieren que le suelte? ¿Y qué dice el pueblo? A Barrabás. Entonces Barrabás, no sé si algún día lo reconoció o no, pero bien podría decir, Jesús murió en mi lugar. Me tenían que crucificar a mí, pero Jesús murió en mi lugar. Eso es lo que significa que Jesús fue hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque el Deuteronomio dice en el capítulo 21, verso 23, maldito todo el que es colgado. Jesús murió colgado, pendiente, por supuesto, clavado de una cruz. Así que Pablo entiende que conforme a la ley, Jesús mismo se está haciendo por nosotros maldición. ¿Para qué? Verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son gentiles aquí?
¿Hoy no nos visita ningún judío? No, hoy no. Todos somos gentiles aquí, parece. Vean, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por cumplir la ley, por fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe, ¿no? Acuérdense que entonces el tabernáculo de David cobija a los gentiles, ¿no? Y ese es un mensaje escatológico, porque David no es todo lo que después se dijo de él. Acuérdense que todos los muertos ya son muy buenos, ¿no? Luego hasta piensa uno que se equivocó de velorio, ¿no? Pero fíjense qué dice 1 de Samuel 27, verso 9. Asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía a Aquis, que era un rey: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá y el Negev de Jerameel, o en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Pancho Villa se queda chiquito, ¿no? O sea, aquí David es un bandolero. Mercenario. Sí, es un bandolero. Claro, después hay una necesidad teológica de encontrar una identidad del pueblo, una historia retrospectiva acerca del reino, etc. Pero entonces lo importante no es la historiografía, como si la Biblia pretendiese ser un documento de historiografía, sino el sentido escatológico. El sentido escatológico de David es Cristo, y el tabernáculo de David es la iglesia. Por eso el profeta Amós anunciaba que los gentiles serían aceptados en el tabernáculo de David. ¿Sí? Sentido escatológico. Muy bien, entonces Jesús murió como un criminal. Ahora, la pregunta: ¿Jesús cumplió la ley? Porque hay muchos que argumentan, bueno, Jesús dijo que Él había venido para cumplir la ley, entonces tenemos que cumplir la ley. A ver, no tan rápido. No tan rápido. Vamos primero a Mateo, capítulo 6, 17. Caray, ya no sé si es 6. 5, Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no está diciendo que solo cumplirá la ley, sino que cumplirá los profetas. ¿Y qué significa cumplir los profetas? Que el sentido esencial de lo que anuncia la ley y los profetas, los principios que le dan razón de ser a la ley y a los profetas, se cumplen en Cristo. Este verso no está diciendo que Cristo vino a cumplir la ley. Entonces, ¿qué sería más importante? Pues cumplir la ley sería más importante que Cristo. No sé si me explico. ¿Sí? Digamos, yo soy un pintor, un albañil, y me mandan a pintar una casa. En esa tarea, ¿qué es lo importante? ¿Que la casa quede pintada o yo? Pues que la casa quede pintada, ¿no? O sea, yo puedo ser el albañil fulano o el perengano. Entonces, que Jesús viniera o cualquier otro viniera a cumplir la ley sería central. No, lo que vemos en el monte de la transfiguración es que Jesús está ahí resplandeciente y Moisés y Elías en torno a él, porque la ley y los profetas señalan a Cristo, alcanzan su cumplimiento y su sentido en Cristo. Pero en un sentido preceptual o ceremonial, ¿cumplió Jesús la ley? La respuesta es no. Miren, en primer lugar, Jesús no guardaba el sábado. Y no lo digo yo, No,
Ahí está en los evangelios. Uno de los conflictos principales, claro, como dice aquí el hermano José, uno de los conflictos principales de los fariseos y escribas contra Jesús es que no guardaba el sábado. Y entonces Jesús les dice, ¿quién de ustedes no salvaría su asno en sábado si se cayera a un pozo? Pues con más razón yo tengo que trabajar en sábado. Y hacía milagros, y predicaba, y sanaba. No solo Jesús no guardó el sábado, también tocó personas inmundas. ¿Se acuerdan del leproso que dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme? ¿Y qué hizo Jesús? Lo tocó. Desde la perspectiva de la ley, ¿cómo hubiera quedado Jesús? Inmundo. Y luego una mujer que tenía flujo de sangre, lo tocó. ¿Cómo hubiera quedado Jesús? Inmundo. Acuérdense que un rabino no puede saludar a una mujer hoy, siglo XXI, todavía, porque no sabe si está en sus días o no. Y para no equivocarse y no tocar a una mujer inmunda, pues no la saluda de mano, ¿no? Entonces, no, en Jesús vemos que hay mucho más que que el propio cumplimiento literalista o rigorista de la ley. Cuando la mujer samaritana le pregunta, ¿dónde debemos adorar? ¿En el monte Gerizim o en el monte Sión de Jerusalén? Si Jesús fuera un defensor de la letra de la ley, Jesús le hubiera dicho a esa mujer, en Jerusalén, porque el Deuteronomio tal, porque los sacrificios tal, porque el atrio tal, ¿no? No había vuelta de hoja. Jesús lo hubiese remitido al templo de Jerusalén conforme a la ley de Moisés. ¿Y qué le dice Jesús? Ni en este templo, ni en Jerusalén. O ni en este monte, ni en Jerusalén. ¿No? Sino en espíritu y en verdad. Así que Jesús cumplió la ley de los profetas, sí, en cuanto a su sentido. Jesús no pecó, por supuesto no pecó, y en ese sentido, si quiere, guardó la ley. Pero ya lo pregunté 2 veces y quedamos que usted y yo sí pecamos. ¿Cómo podemos guardar la ley? ¿No decía Jesús en el Sermón de la Montaña, oísteis que fue dicho, pero yo os digo? Díganme si eso es guardar la ley. Imagínense que yo dijera, hermanos, la Biblia dice, pero yo les digo. En ese momento ya no vengan, ¿no? Pero vean la autoridad de Jesús. Sí, ustedes oyeron, en la ley está escrito tal cosa, pero yo les digo. ¿Qué estaba haciendo Jesús con eso? Trascendiendo la ley. Trascendiendo la ley. ¿Sí? Ahora vamos al verso 28 de Hechos 15. Envían a los apóstoles con una carta, ¿no? Noten cómo se describe la carta en el verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Me gusta mucho esta expresión, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es una expresión muy luminosa. En primer lugar nos muestra a las claras que el Espíritu Santo no es una energía impersonal, no es una fuerza divina. Es una persona, es decir, alguien con quien puedo dialogar y ponerme de acuerdo, ¿no? Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Eso nos muestra también que Dios no elimina al ser humano. No dice, es que Dios nos indicó y nosotros con voto de obediencia, pues ni siquiera podemos cuestionar. No dice eso. Tampoco dice que los hombres solamente con su gran sabiduría, experiencia, narrativa, lógica y de construcción, decidieron, ¿no? El Espíritu Santo y nosotros. Esta comunión con el Espíritu que nos guía y que nos lleva por este camino, ¿no? Hace unos domingos, como 2 o 3, ¿no? Les comentaba yo
que fue hace 50 años exactamente cuando tuve esa bendición, esa experiencia de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Precisamente en esa época, con Jaime, ¿no? Tuvimos esas experiencias maravillosas con el Espíritu. Podemos testificar y que hemos vivido esto, ¿no? Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Qué? ¿Qué decía la carta? Que se abstuvieran de 4 cosas que en realidad son 3, ¿no? Que vimos ya la vez pasada y que voy a cerrar solo comentando brevemente. De idolatría, se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. ¿Eso qué implica? Que aunque el gentil no tiene que guardar la ley y tal vez ni siquiera la conoce, lo que queda claro, lo que trasciende a la ley es que adoramos un solo Dios. No a otros dioses, ni siquiera a las imágenes, pero más allá, ¿qué tipo de ídolos, qué tipo de dioses se adoran hoy? El yo, el cuerpo, el placer, el dinero, ¿no? O sea, la gente está ávida de entretenimiento, diversión y placer. Todo lo que se hace, lo que se anuncia, lo que se vende, se trata de placer, placer y placer. Se trata de tener, poseer, conseguir, comprar, prosperar. Se trata de ser lo que yo quiero ser. Todas las ideologías que están predominando hoy se tratan de construirme a mí mismo, construir mi propia identidad, como si no hubiese yo nacido donde nací y con el sexo que nací, me puedo yo reinventar y construir lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque los ídolos de hoy ya no son aquellos dioses grecorromanos de piedra o de mármol, sino el culto al yo, el culto hedonista al placer, el culto sibarita, porque la ganancia es el móvil de todo el sistema global de nuestro tiempo. Nuevos ídolos ante los cuales todo mundo se postra. A veces algunos cristianos también, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los profetas denunciaban a los israelitas que adoraban a Jehová, pero también a Baal? ¿Cuántos cristianos podemos estar diciendo que seguimos a Cristo, pero también estar completamente seducidos por estas búsquedas del placer inmediato, del placer de lo sensorial, más allá del espíritu, o en vez del espíritu? Por la ganancia o por estas ideas de poner a un yo exaltado, exacerbado, un yo, a fin de cuentas, aislado, porque si cada quien tiene su propia ética y cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso, entonces cada uno es un solipsista, alguien que vive en su propia isla, ¿no? Y por tanto es su propio ídolo. Ni siquiera lo que Dios ha dicho, sino lo que yo digo, lo que yo creo, lo que yo opino. Muy cerca de eso dice, absténganse de sangre y de ahogado. Ya explicamos que la sangre representaba la vida. Por tanto, todas las prácticas y tendencias individuales o sociales que están contra la vida son anticristianas, ¿no? Bien podemos hablar desde la mala práctica médica, cuando se vuelve negocio, o la mala práctica de salud pública, de las injusticias de las que hablábamos hace rato, económicas y sociales y de todo tipo, hasta las prácticas más individualistas de la eutanasia o el aborto.
Todas esas son dimensiones que no respetan la vida, que no ven la dignidad del prójimo. Ahora se habla hasta ya no solo de la muerte del autor, sino de la muerte del prójimo. Entonces, de lo que se nos está advirtiendo aquí es reconocer que solo Dios es el Señor de la vida. Y después dice, y de fornicación. ¿Qué es la fornicación? Todo uso inadecuado del sexo. No me extiendo porque ya lo platicamos. Y seguramente después de la plática del domingo pasado en la tarde, quedaron más dudas. A ver, ¿a quién le quedaron más dudas? Sea sincero. Perfecto. Que sí que tenemos que dar más pláticas, ¿no? Sí. El sexo es creación de Dios y es tan santo y sublime que convierte a dos personas en una, ¿verdad? Pero precisamente al ser una fuerza tan poderosa, el uso inadecuado del sexo se vuelve destructivo. Y si parte de esta idolatría del placer y del yo, ¿cómo se manifiesta en nuestro tiempo? En un discurso sobreabundante, exagerado, del libertinaje sexual, del sexo como instrumento de consumo, del sexo como instrumento de dominación política. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y entonces, como cristianos, podemos entender por qué Dios nos advierte de esto. Cierro diciendo entonces, ¿qué queremos decir al hablar de la nueva ley de Cristo? Que nosotros caminamos en la comunión del Espíritu Santo. Al haber creído en Cristo, caminamos en la comunión del Espíritu Santo. Como dice esta frase, ¿ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros? Y esa comunión, ese amor creciente en nosotros del Espíritu Santo, produce un fruto descrito también en la carta a los Gálatas, que es amor, ¿sí? Amor. Imagine el amor, ya que se compara a un fruto, con una mandarina. La mandarina tiene gajos, ¿sí? Bueno, el amor tiene sus gajitos. Paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, justicia, humildad, ¿sí? Pero el fruto es el amor, con todos esos gajitos. Conforme ese fruto crece en nosotros, es porque en nosotros se va formando un carácter maduro. ¿Qué es un cristiano maduro? El que ama. Y cuando nosotros tenemos un carácter amoroso, ¿qué preceptos morales de la ley contravenimos? Ninguno. Cuando uno de los 10 mandamientos dice, no hurtarás, si usted ama, no hurta. ¿Cuántos aquí son madres? ¿Cuántas son mamás? Ok. ¿Alguna vez le robaron los zapatos a su hijito? Pues da risa porque es absurdo. ¿Pero por qué es absurdo? Porque lo amaban al hijito, ¿cómo le van a robar los zapatos? ¿Oh? Entonces noten que el amor nos hace cumplir la ley. ¿Por qué no le robaron los zapatos a su hijito? Porque la ley lo prohíbe. Si la ley no lo prohibiera, entonces sí se los hubiera robado. ¿Verdad que no? Nuestra conducta no fue porque la ley nos obligaba, sino el amor. La nueva ley en Cristo es la nueva ley de la vida y la nueva ley del amor. ¿Por qué de la vida? Porque somos nuevas criaturas por la vida de Cristo en nosotros. No teníamos poder de cumplir la ley, ¿se acuerdan? Pero ahora que Cristo nos ha resucitado, nos ha dado vida, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, lo primero que tenemos es vida. Eso es muy diferente. Yo alguna vez les decía, ¿quién se atrevería a poner un palo de escoba en una maceta, ponerlo al sol todos los días, echarle agüita, abono, darle una bonita pintadita y todo? ¿Qué pasaría con ese palo de escoba? Pues, el que no ha entregado su vida a Cristo, no lo estoy diciendo por menosprecio, sino por un asunto de
que se trata de la vida, el que no le ha dado su vida a Cristo para que Cristo venga a vivir en él, es un palo de escoba. Por más que se eduque y hasta se ponga esferitas de Navidad, no tiene vida. Lo que necesitamos es que Cristo nos dé la nueva vida, que de palos de escoba nos haga florecer, ¿no? Lo dice el profeta Isaías en su capítulo 11, me parece. Retoñará una ramita verde del tronco seco de Isaí o Jesé, el padre de David, ¿no? Ese es el milagro. El milagro que un relato adjudica a la vara de Aarón. La vara de Aarón estaba tan seca como un palo de escoba y un día reverdeció. Lo dice un evangelio apócrifo que es el protoevangelio de Santiago, que la vara de José, que desposaría a María, la Virgen, floreció. Bueno, es la misma idea, ¿no? O sea, si Cristo no viene a darnos vida, seguiremos siendo un palo de escoba. Entonces se trata de un asunto de la vida. Y una vez que tenemos vida, se trata de que el Espíritu Santo en nosotros nos va a ir ayudando a madurar para que demos un fruto, para que seamos cristianos maduros, de un carácter que refleja amor, paciencia, bondad, benignidad, fe. Y ninguna de esas cosas está en contra de la ley. No estamos en contra de la ley. Romanos 7 dice, la ley es santa y buena. El problema es que yo soy un pecador. La ley puede seguir siendo todo lo buena que quiera, pero nosotros vivimos por el Espíritu Santo, no por la ley, por el Espíritu Santo. Decir que no vivimos por la ley no es dar permiso de quebrantarla, sino de cumplirla como diría Jesús. Ustedes oyeron que fue dicha tal cosa, pero yo les digo que vamos más allá, ¿no? Oísteis que fue dicho, no matarás. Oísteis que cualquiera que insulte a su hermano ya es culpable, diría Jesús, ¿no? No matarás. Yo puedo decir, quizá todos los que estamos aquí podemos decir, yo he cumplido ese mandato. Yo todavía no mato a nadie. Claro, ganas no me faltan. Entonces diría Jesús, ahí está. No has cumplido la ley porque ganas no te faltan. Porque si en tu corazón no amas a tu hermano, eres homicida, ¿no? Entonces, por el amor del Espíritu Santo podríamos llegar a superar las ganas de matar a alguien. Y entonces estaríamos ya viviendo la ley del Espíritu. No la letra, donde yo podría jactarme y decir, no he asesinado. No, en cambio, la ley del Espíritu, donde tengo que reconocer mis fallas, ¿no? Bueno, entonces, nosotros vivimos, como dice el título, la nueva ley de Cristo por el Espíritu Santo. Amén.